Vamos a platicar con Miguel Carbonell, él es director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell ACE. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a todo su auditorio. Igualmente, bueno, pues una desgracia lo que está pasando con los reguladores, ¿no? La intención esta de fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, los constantes acosos al IFAI, el desmantelamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también las amenazas sobre el INE. ¿Qué es lo que puede conllevar pues esta eventual, si no desaparición, por lo menos golpes, impactos que pueden vulnerar la autonomía de estos órganos? Bueno, yo creo que es un escenario muy grave. Cada uno de ellos, todos los que mencionaste, todos los que están contemplados en la Constitución, tienen una razón de ser. Es muy importante recordar que estos órganos no fueron creados como regalos, como dádivas gubernamentales. En muchos casos fueron impulsos de la sociedad civil. Se mencionó el Instituto de Acceso a la Información, la propia CNDH, el INE. Son organismos que defienden los derechos de todos nosotros y tienen una razón de ser, no existen nada más porque sí. Justamente hoy en la mañana en un artículo en el Universal argumentaba alrededor de estos temas, ¿quién estaría dispuesto hoy a devolver la facultad de organizar las elecciones a la Secretaría de Gobernación, por ejemplo? ¿O quién estaría dispuesto a que la política monetaria se devolviera a la Secretaría de Hacienda? Serían involuciones, serían pasos involutivos que afectarían gravemente a la democracia mexicana. Por eso hay que defender la autonomía de estos órganos, por supuesto. Claro. Miguel, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Miguel, en la parte económica, ¿qué impactos tú vislumbras que pueda tener pues la desaparición o bien el acotamiento de estos órganos autónomos? Pues en muchos de ellos se dedican justamente a mejorar las condiciones económicas. Fíjate que en un contexto donde tenemos bajo flujo de inversiones extranjeras, donde hay una manifiesta inseguridad para que la gente venga a invertir a México, necesitamos más que nunca órganos reguladores fuertes que sepan fijar las condiciones propicias para el desarrollo del mercado. Estoy pensando en COFESE, por ejemplo, Comisión Federal de Competencia Económica. Es indispensable generar las condiciones para que las empresas puedan competir. Si no hay un escenario competitivo, si no incrementamos las condiciones de competitividad empresarial, ¿quién va a querer venir a poner su dinero aquí? Entonces, sea, por ejemplo, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos o, por ejemplo, la propia COFESE, etcétera, tienen una tarea absolutamente central en la arquitectura de las instituciones en México, tienen un diseño jurídico, están previstas en muchos casos en la Constitución o en las leyes y tienen que ser fortalecidos en cuanto a su funcionamiento. El caso del soporte presupuestal de estas instituciones es básico. Podemos dejar un diseño legal muy ambicioso con muchas atribuciones, pero si no tienen presupuesto para que las desarrollen a cabalidad, para que lleven a cabo estas atribuciones, no va a servir de nada. Así que estamos en un escenario, creo yo, extraordinariamente preocupante. Todos los organismos, todos los organismos son autónomos y todos los organismos también tienen de alguna manera el blindaje de la Constitución o son fácilmente desmantelables. No todos están en la Constitución, algunos de ellos sí, por ejemplo, los que habíamos mencionado, Banco de México, INAI, CNDH, INE, Comisión Federal de Competencia, Instituto Federal de Telecomunicaciones, esos sí están en la Constitución, pero hay otros que no, por ejemplo, la mencionada Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Entonces, hay autonomía constitucional, digamos que sería el máximo blindaje, sería la máxima protección, y hay autonomía legal. A través de una modificación legislativa, pues esto se puede de alguna forma modificar o se puede alterar porque se cambia el régimen jurídico y se pueden acotar las atribuciones que tiene cada uno de estos órganos. Por eso es importante poner atención. La polémica de la semana pasada alrededor del CONAPRED se sitúa en este punto.
El CONAPRED es un órgano que existe en la ley, solamente en la ley. Entonces, evidentemente, una mayoría parlamentaria, una mayoría legislativa, pensemos de un partido político, como ahorita se tiene en ambas cámaras del Congreso de la Unión, podría modificar esto. Y es lo mismo para órganos reguladores, para algunos de ellos por lo menos. Claro. Miguel, algunos de estos organismos nacieron como parte de la modernización de la economía que trajo el Telecán. Ahora está por iniciar el TEMEC. ¿No podría meter ruido a esta desaparición o acotamiento de los organismos autónomos? Así es, tienes toda la razón y es muy pertinente decirlo justamente hoy. Qué bueno que lo planteas, porque yo creo que un país, como decíamos, se convierte en un país atractivo para la inversión y propicio para el desarrollo y el crecimiento económico y para el fortalecimiento del empleo cuando hay ciertas condiciones para que esto se produzca. Esas condiciones no se dan artificialmente, no es como la lluvia que cae o como que el sol sale cada mañana. Hay que generar instituciones fuertes, hay que generar reglas del juego, sea para temas energéticos, sea para temas de competencia económica, sea para temas propiamente de industria de hidrocarburos, etcétera. Pero lo cierto es que las inversiones necesitan de este marco jurídico y yo creo que en efecto, por ejemplo, a partir de los años 90, recordemos que la autonomía del Banco de México es del 93, pues se va produciendo en el marco justamente de ese proceso de negociación largo del original TLC en esos años 1992, 93, hasta que entra en vigor en 94 el TLC original, pues se van generando un prototipo de estas instituciones. Y luego en los siguientes sexenios se va mejorando y obvio, no por ocurrencias del gobierno en turno, no porque alguna dependencia burocrática se le haya ocurrido. Esto eran exigencias de un paso en la dirección modernizadora del sistema político y económico de México. Por ejemplo, había muchos documentos de OCDE que demostraban cómo la falta de competencia en el sector de telecomunicaciones nos costaba más de 200,000 millones de pesos anuales a los consumidores, particularmente en telefonía celular. Bueno, por eso se crea la Comisión Federal de Competencia Económica, por eso se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para dar estas condiciones. Al final, ¿quién ganó? Pues yo creo que ganamos los ciudadanos. ¿Quién gana Claro. con que haya certeza electoral? ¿Quién gana con que esté un organismo luchando contra la discriminación, que esté promoviendo la competencia económica? Yo creo que todos como país, por eso es que hay que apoyarlos. Pues Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell AC, muchísimas gracias por tu entrevista. Al contrario, gracias a ustedes, que pasen muy buena tarde. Igualmente.